Buen día. Gracias. Y para hablar más de este caso del exministro Arturo Saldívar, está aquí en el foro. Qué bueno que ya llegaste y que aceptas venir aquí con nosotros. Pásale, mi querido Hernán. Hernán Gómez, periodista, autor del libro Traición en Palacio. ¿En cualquiera de los dos lados? Sí, ¿cuál te gusta? ¿Cuál es el protocolo? No hay. ¿Te puedo saludar? Sí, aquí no hay protocolo. ¿Cómo estás, Conoces Adela? bien lo digital, entonces. Es la primera vez que me invitas a la saga, entonces ¿Por qué? no conozco el protocolo. Es que eres luego bien fanático. Cero. Soy de los menos fanáticos. Si eres de los menos fanáticos. Tan no soy fanático que los fanáticos dicen que soy un infiltrado en Sí, la qué 4T, barbaridad, cosas qué así. barbaridad. Pero aquí estamos. Pero nos caemos muy bien, Sí, nos claro. admiramos. Sí te corrimos una invitación para que vengas con Facundo a un Saga Live y nos divertamos mucho. ¿Ah, sí? Pero algo le pasó a Facundo. ¿no? Facundo se cayó, se rompió el talón de Aquiles. Que es talón de Aquiles. dolorosísimo, ¿eh? Pero además, lo que me impresiona de él es que él se avienta desde en bicicleta de 50 metros y no le pasa nada. Y jugando fútbol, por no calentar, iba corriendo hacia atrás y parece que se escuchó así, porque cuando se te rompe el talón de Aquiles se escucha. Uf, y dicen que es dolorosísimo. Y es dolorosísimo. Sí. Sí, Oye, lo sufrió. Traición en Palacio, que pues un poco habla de todo esto. Hemos leído tu columna, vimos el tuit que subiste, bueno, lo que subiste en X Sí. sobre este asunto de Saldívar. Un hombre, la verdad, inteligente. Sí, muy listo. Muy inteligente, brillante. muy listo. Y hoy aquí lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que pues esta manera de terminar toda una carrera después de ser el ministro presidente de la Corte. Yo no sé si ya terminó su carrera. No, yo tampoco, pero como hombre de leyes, ¿no? Pues ahora ya está en la política, pues ya es otra la arena. Cosa que yo no veo necesariamente mal, digamos, ese salto a la política, sobre todo porque no me compro la idea de que los ministros de la Corte no hacen política. O sea, yo creo que todos hacen política. El puesto de ministro Todos de la hacemos Suprema Corte política, es de alguna político. No debiera ser una política electoral. Y tampoco debiéramos financiar nosotros sus incursiones en la política, porque sí nos está costando Una lanota. una lanota pagarle la pensión para que él esté en campaña. Pero para mí lo que se me hace serio del caso Saldívar, a ver, Adela, yo no investigué sobre Saldívar a profundidad. El libro Traición en Palacio, que salió hace 10 meses, que en su momento nadie peló, pero que ahora están volteando a ver, pues porque hay una coincidencia entre el modus operandi que yo describo en este libro con el modus operandi que se describe en la denuncia anónima que se presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, En contra del ministro Saldívar en este y de caso. otros y de personajes. otros personajes. Pero mi libro sobre Julio Scherer Ibarra, que en realidad no sé por qué todavía se habla tan poco de este personaje, porque Saldívar no fue más que un instrumento de Julio Scherer y de sus enjuagues. O sea, Saldívar operó intereses de Julio Scherer en dos grandes líneas. O sea, por un lado, en todo lo que tiene que ver con sacar adelante temas que le importaban al presidente. El Tren Maya, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, los proyectos de infraestructura, Que todo al final aquello que el todos- presidente no quería que se frenara. Por eso, que al final todos instrumentos del presidente. Sí, pero la parte en la que yo me concentro y es la que me preocupa más es cómo ese mismo esquema de presión sobre los jueces que hoy estamos viendo en los audios, en la denuncia anónima, que hoy se está viendo a la luz, también se ha usado para hacer negocios millonarios, negocios que habrían sido operados por el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, que explican en gran medida su salida, por qué el presidente lo saca de su puesto. Porque el problema, Adela, es que cuando tú tienes un mecanismo de control político sobre el Poder Judicial, el broker, que es el personaje que lleva a cabo esa mediación entre la política y el Poder Judicial y que saca los temas,
Y dice, pues si yo le voy a sacar temas al presidente, yo le voy a sacar sus asuntos, pues también me saco mis propios asuntos y hago mis propios negocios. Y hay que decir que este esquema no lo inventó Scherer ni Saldívar. Viene de mucho tiempo atrás. No habíamos hablado de ese esquema, pero panistas y priistas lo operaron de igual forma. Sí, pero ellos no son iguales o se dicen no ser iguales, ¿no? Pues sí. ¿Qué te digo? Pues sí. ¿Qué te digo? Pero esos esquemas estuvieron siempre. Siempre ha habido un broker en la justicia, que es el que controla el sistema y que es el que garantiza impunidad y es el que hace favores y es el que hace que los ricos de este país saquen sus sentencias a billetazos. Y ese es el tema del que hay que hablar, porque hoy, por razones electorales, lo que se busca es defenestrar a Arturo Saldívar. ¿Por qué? Porque está en el equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Le hace daño a Claudia? Pero en realidad no estamos discutiendo los problemas de corrupción en el Poder Judicial. Ese es el tema central. O sea, Saldívar es uno más de esos esquemas. Y los, sí le hace daño. Problemas de corrupción en esta administración. Yo creo que sí le hace daño. Yo creo que hay... ¿Te acuerdas que Saldívar inventó la tesis del efecto corruptor? Sí, claro. Pues yo creo que hoy podemos aplicar esa misma tesis para el efecto corruptor de Saldívar sobre la campaña de Claudia Sheinbaum y sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial. O sea, Saldívar ya no tiene autoridad, Adela, para ser él el que promueva la reforma al Poder Judicial. Parafraseando a los clásicos, ¿no? Si no mancha tizna la calumnia, ¿no? Si no mancha tizna. Y en eso está Arturo Saldívar, al menos, ¿no? Yo creo que además el propio... A ver, es muy sintomático que estos audios hayan aparecido en Televisa. Sí. O sea, seamos serios. Sí, ayer lo comentaba. Hay que decir que la relación de Televisa con este gobierno ha sido bastante buena. Y con Claudia. Y con Claudia. O sea, Claudia seguramente se whatsappea con Bernardo Gómez y con la gente de Televisa. Entonces, el hecho de que Televisa esté sacando esto, o sea, no es Hernán Gómez que sacó su libro ya. Ni una es Televisa. ¿Cómo lo lees? Porque además yo te quiero decir algo. A mí Televisa nunca me invitó a presentar mi libro, ¿eh? Y yo les dije, oigan, invítenme, no sean gachos. Ya me invitaron de otros medios. Televisa nunca me invitó. TV Azteca nunca me invitó. O sea, este tema era un poco un tabú. ¿Qué ha pasado? Que en estos meses dejó de ser tabú y hoy... o sea, ya Saldívar ya se volvió un lastre para la campaña de Claudia. O sea, si ya Televisa te está torpedeando de esa manera, te está sacando los audios, ahí algo pasó. ¿Cómo lo lees? Pues mira... Claudia ya no lo quiere cerca. ¿Cómo lo lees? Yo pienso que a Claudia ya le tiene que estar incomodando a Arturo Saldívar. Y más bien lo que veo es a un Arturo Saldívar muy poco leal en el fondo. O sea, ¿tú qué tendrías que hacer en un caso así? Separarte. Separarte, ¿no? Pero para no manchar. No, es serio. No, pero perdón, pero hasta no en épocas, hasta en las épocas del prismo, el que empezaba a ser cuestionado severamente se separaba del cargo, dejaba que se hicieran las investigaciones con una salida digna, ¿no? Lo separaban del cargo. Lo separaban o se separaba o de común acuerdo aquí se iba. Aquí no pasa eso. Y aquí hoy no pasa eso. Y es como una idea de que nosotros estamos más allá del bien y del mal y que Saldívar merecería una absolución anticipada, cuando nadie merece una absolución anticipada. Como por qué tendríamos que absolver anticipadamente a Saldívar. Yo no digo que sea culpable o que sea inocente, pero de que hay elementos para investigarlo, los hay. Y que su primera reacción ha sido ver cómo obstaculizo la investigación. Y ser víctima de un complot político. ¿Y sabes qué ha hecho, Adela? Es como si tú y yo estamos jugando un ajedrez y yo descubro tu jugada y ya me doy cuenta que voy perdiendo y entonces tiro todo el tablero y tiro también el tablero de ajedrez y tiro la mesa y digo que tú eres una no sé qué. Pues eso es lo que está haciendo Saldívar, ¿no? O sea, le descubrieron el jueguito y entonces patea la mesa y con él se lleva a todo mundo.
Con él se lleva el movimiento, y a mí me impresiona, yo como un simpatizante de la 4T, me impresiona que la gente de la 4T no lo esté viendo. Salieron todos a defender anticipadamente a Saldívar. Sí, pues acuérdate gente que esa yo conferencia conozco de de la... prensa, no pidiendo juicio político a la ministra Norma Piña. Amigos míos que no habían ni siquiera leído la denuncia, que tiene 30 páginas. Oye, tómate la molestia de leer la denuncia antes de tuitear a favor de Saldívar. Pero pues así es el fanatismo. Eso hacen los fanáticos. Hay un elemento que se llama la obediencia anticipada, que es como antes de que te den línea, tú ya estás saliendo a defender. Y a mí me parece que ese tipo de cosas perjudican a un movimiento. Yo no compro esa parte. Yo sigo siendo un simpatizante de la 4T. Sigo creyendo que esta 4T ha transformado, ha cambiado muchas cosas en este país. Pero yo sí quiero seguir señalando las cosas que no están bien, porque para mí es la única manera de que un movimiento político no se corrompa. Cuando empiezas a permitir cualquier cosa y a callar cualquier cosa y a justificar cualquier cosa, pues para mí ese es el principio del fin. Ahora, ¿cuánto hay de autocrítica en el movimiento y en la 4T? Nada. A ver, el presidente desde Palacio Nacional lleva viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, hablando de María Amparo Casar, ¿no? Sí. Hoy una reportera, que es muy triste, ¿no? El papel de los reporteros que cubren la mañanera, porque pues, una reportera hace, ¿no?, toda una retahíla, una exposición de ideas, digamos, en donde no hay pregunta, simplemente hay una descalificación a María Amparo Casar, por ejemplo, para que el presidente le dé, pues, otra vez chance de volver a hablar del tema. Y nada de Arturo Saldívar, nada de los audios, Hernán. Bueno, la mañanera es su espacio. Él controla ese espacio. Sí, bueno, pero se supone que es para informar al pueblo. Bueno, pero Adela, tú no vas a la mañanera. No, pues ¿para qué voy a ir si yo no voy a decir eso? Muchos periodistas, o sea, también creo que los periodistas que no vamos también somos responsables porque hemos dejado una silla vacía. O sea, la invitación está abierta, uno podría ir a hacer preguntas. Pues bueno, se les ha dejado ese espacio a cierto tipo de periodistas que no necesariamente... Algunos son mejores que otros, pero en general tienden a ser obsecuentes. No, pero claro. Tienden a ser obsecuentes, pero bueno, ahí digo, ya no estamos desviando del tema de la conversación, pero ahí también creo que los periodistas pues también podrían usar ese espacio. El espacio está y podrían ir y plantear temas y preguntas más incisivas, es lo que yo siempre he pensado. Sí, nada más no las responden, entonces es como, bueno, como pues ocioso. Ahí es pero, por ejemplo, ha habido momentos en los que, por ejemplo, Jorge Ramos ha ido y ha sido incisivo, y si no le responde el presidente, pues Jorge Ramos le insiste. Entonces, se puede aprovechar el espacio, pero bueno. Es otra cuestión. Okay, ¿no? Volviendo a nuestro tema. ¿Tú en Traición en Palacio no señalas a Arturo Saldívar? Sí, Adela. Arturo Saldívar aparece mencionado varias 40 veces, más o menos. No es el centro de mi investigación, pero yo sí anoté que no podría haber habido... O sea, Julio Scherer Ibarra, que operó todo este negocio de la justicia en México... no podría haber hecho las cosas que hizo sin dos figuras clave. Uno es Arturo Saldívar y el otro es Carlos Alpizar, que es el gran operador de Saldívar, que lo puso Saldívar, que es gente de toda la confianza de Saldívar y que lo puso ahí, pues que era el encargado de bajar las instrucciones, presionar a los jueces, y eso está bien retratado aquí. Y Carlos Alpizar, Adela, le llevaba listas de temas a Scherer. O sea, los temas que Scherer decía, estos son temas del presidente. ¿Los buscaste? Había que llevar de marcaje. Tus protagonistas en la investigación, Alpizar, a Scherer, ¿los buscaste? Mira, casi la mayor parte de... Hay 80 fuentes confidenciales que yo no puedo revelar su identidad, entonces no te puedo contestar. Y un periodista no tiene por qué revelar su fuente. Secreto profesional, no te puedo contestar puntualmente si hablé con Scherer, si hablé con Saldívar, si hablé con Alpizar. Es probable que sí haya hablado con
con ellos. No te lo puedo contestar con exactitud, pero lo que sí te puedo decir es que, a ver, Alpizar es un personaje que ha sido cuestionado por su patrimonio, que fue magistrado con Erubiel Ávila en el Estado de México, que se ocupaba él también de sacarle cosas muy puntuales y estaba involucrado en muchos negocios. Y entonces, ¿cómo funciona el esquema? A ver, Alpizar le llevaba temas a Scherer, ¿no? Temas que decía que era de presidencia. Pero ahí se mezclaban los temas de presidencia, que uno le podría llamar temas de Estado, que creo que moralmente se podría justificar que haya cierta presión sobre los jueces para sacar temas que le importan al presidente, que tienen que ver con su programa central de gobierno. Por lo menos a mí me parece que, no es justificable. Puedes levantar la ceja, no es justificable, pero lo que me parece a mí mucho peor es lo otro. Es usar ese mismo esquema, usar ese mismo modus operandi para hacer negocios, para inclinar las sentencias a favor de una u otra de las partes en un litigio y tú cobrar una enorme comisión y volverte putrimillonario. O sea, ese es el tema. O sea, a la par de que le llevaban temas al presidente, metían sus temas. Y ahí está, y eso por está ejemplo, perfectamente documentado en su investigación. Y la denuncia anónima lo viene de alguna forma a reforzar. ¿No? Ya era millonario. Pero la denuncia anónima lo viene a reforzar, Adela, porque, por ejemplo, en el Instituto de Concursos Mercantiles está un personaje llamado Edgar Bonilla, del cual yo no hablo mucho, pero yo ya tenía noticia de este personaje. El Instituto de Concursos Mercantiles depende del Poder Judicial. Digo, se conoce muy poco, pero hay que voltear a ver ese tipo de instituciones que no salen mucho en los periódicos, quizás más en noticias del mundo del negocio y así. Pero, por ejemplo, este personaje, este instituto, pues ahí se dirimen, por ejemplo, cuando una empresa está en quiebra, suponiendo en el mal caso de que la saga se fuera a quiebra y no pudiera pagarle a sus acreedores. Madera, por favor, toquemos madera, no va a suceder pues, porque es una empresa muy exitosa. Yo te veo que eres una empresaria muy exitosa, Adela, además de una comunicadora exitosa. Pero lo que te quiero decir es que si una empresa se va a la quiebra, es una empresa muy grande, tiene que pagarle a sus acreedores. Entonces, en lo que se resuelve todo eso, se va a concurso mercantil. Entonces, ahí pues entran abogados, entran síndicos, se revisan las cuentas y se ve la manera de pagarle a los acreedores, en fin. Todo eso, había una operación para utilizar el instituto a favor o en contra de ciertos intereses, presionando de igual forma a los jueces. Y ahí en ese Instituto de Concursos Mercantiles se dice aquí en la denuncia anónima que prácticamente funcionaba, se usa un término que a mí me dejó así como delincuencia organizada institucionalizada. Imagínate los negocios que tú puedes hacer inclinando el litigio, un pleito, digamos, de empresas millonarias hacia a favor o en contra, hacia uno u otro. Este tipo de cosas son las que a mí me parecen más graves, que tienen que ver justo con lo que yo escribí, que es el negocio de la justicia. O sea, a mí me parece que es muy grave. ¿Por qué te parece que hubo traición y que el presidente no lo sabía? Porque, Adela... Digo, porque todavía cuando se fue Julio Scherer lo despiden como es mi hermano, ¿no? Bueno, era una manera de disimular. A nadie lo han despedido así. O sea, no, es verdad. O sea, acuérdate cómo despidieron... Es mi hermano. Acuérdate cómo despidieron a Irma Heréndira. O a Tatiana. Que ahora Tatiana, ya otra vez... que se criticó mucho en la prensa que no le dio ni un abracito. Y a Irma Heréndira que híjole... Pero justo... había que sobreactuar como que todo estaba bien. Pero la traición de Julio Scherer es enorme y terminaron en muy malos términos, según todas las fuentes que yo tengo. Sí, porque está narrado los distintos niveles de la traición de Scherer al presidente, que van desde... El utilizar la justicia para sus negocios personales. Claro, lo que pasa es que le sacaba los temas al presidente. Entiendo. Entonces el presidente no se fijaba en eso, hasta que se fijó y se dio cuenta. Pero también operó en elecciones en contra de candidatos de Morena porque estaba arreglado con candidatos de la oposición.
Tú imagínate lo grave que es eso. O, por ejemplo, le pasó a firma documentos al presidente que eran contrarios a sus instrucciones. Perdón, pero en temas importantes para su gestión. Eso de están acuerdo a tu narrados con todo investigación. detalle en el libro. Sería bueno que Julio diera una entrevista, Mira, ¿no? Y dijera algo desde al que respecto, salió este libro, porque no dio una sola respuesta, no dio una sola entrevista. nunca da entrevistas. a mí- Julio da muy pocas entrevistas. No, es un personaje que siempre se ha manejado mejor en la sombra. Nunca habló de este libro, nunca respondió absolutamente nada. Dicen que el que calla otorga. Lo que sí ha hecho es pues, buscar una vía legal para perjudicarme ¿Estás sin demandado? dar la cara a él. Estás demandado. Sí, estoy demandado, estoy enfrentando en este momento un proceso judicial, Adela, en los tribunales, paradójicamente en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que es una de las instancias que aparecen en este libro. O sea, yo estoy en manos del Tribunal de Rafael Guerra, que es uno de los presuntos socios de Julio Scherer Ibarra en el negocio de la justicia en la Ciudad de México. Ahora, Entonces, todo esto está basado en dichos. ¿Es así? Bueno, no sé qué quieres decir con dichos. O sea, testimonios, Mira, gente que te cuenta, entrevistas que hiciste. La mayor... Ahora están saliendo... Bueno, ahora están saliendo a la luz la gente con nombre y apellido, algunos de los cuales yo hablé en mi libro con ellos para mi investigación. En ese momento había mucho miedo. Hoy el miedo se está disipando y la gente está hablando. Como vemos ahora, pues están saliendo estos audios que el propio magistrado que fue presionado los entregó en un acto de valentía, pero cuando yo hablé, pues había muchísimo Como miedo. hubo otras magistradas que ya lo hicieron también. Elba Sánchez Pozos, a quien yo también entrevisté, ella fue presionada también. En el libro castigada de alguna manera también, ¿no? En el libro hablé yo con gente de todos los niveles, abogados, litigantes, jueces, magistrados, políticos, mucha gente de adentro de la 4T, porque este personaje generó mucha molestia dentro de la propia 4T, porque mucha gente honesta dentro del gobierno de López Obrador estaba indignada con lo que hacía este personaje. No se atrevían a decírselo al presidente, eso es un tema que yo menciono mucho, pero lo que te quiero decir, Adela, es que sí, la mayor parte son testimonios confidenciales, no son anónimos, porque yo sé quiénes son. Son confidenciales. Y eventualmente esta gente va a salir a hablar, O sea, varios me han dicho que si es necesario, ellos van a salir a decir lo que dijeron aquí, lo van a salir a decir. ¿O lo van a presentar eventualmente denuncias? lo van a presentar denuncias, van a salir en público. Y también hay documentos, Por ejemplo, hay una factura. Son pocos documentos, pero hay documentos. ¿Y sabes qué hay? Hay una concatenación de historias. O sea, cuando tú entrevistas a 80 personas, empiezas a ver patrones que se repiten, modus operandi. Y esa concatenación de historias es lo que creo que le da fuerza al relato. Y la denuncia anónima le da una fuerza aún mayor. Y los audios que se están filtrando le dan una fuerza aún mayor. Ahora, tú decías ayer que Saldívar se está convirtiendo en un lastre para Claudia. Claudia no se ha pronunciado al respecto, ¿no? No. Hernán, como tampoco se ha pronunciado al respecto de lo que ha pasado desde Palacio Nacional en contra de María Amparo Casar. ¿De qué nos habla esto? Bueno, mira, dejando al lado el tema de María Amparo, que otro día si quieres comentamos. No, pues quédate y al rato está la mesa y vamos a hablar del tema. Pero digamos, a mí me parece que... A ver, Claudia es una mujer honesta, genuinamente comprometida en la lucha contra la corrupción. Y yo estoy segura que no está cómoda con Arturo Saldívar. Y yo estoy seguro que ella ya se dio cuenta que Arturo Saldívar no puede encabezar la reforma al Poder Judicial. Y yo creo que eventualmente lo va a tener que apartar. Yo estoy seguro que ella no puede estar cómoda con Arturo Saldívar porque es una mujer honesta y porque sí quiere luchar contra la corrupción.
Y en ese sentido, pues yo creo que esto se va a ir resolviendo. Pero no va a haber un acto. No le van a dar el gusto a la oposición y a la carroña de salir a decir que Arturo Saldívar se va. Más allá de la carroña. No lo van a hacer eso. Más allá eso de no la lo van carroña. a hacer. Esa le van a dar una conferencia salida de digna, prensa, discreta. donde estuvo Víctor Hugo Romo, donde estuvo Mario Delgado, donde estuvo Arturo Saldívar, para pedir juicio político en contra de la ministra Norma Piña. Tendría que ser hoy. A mí me dejó muy preocupado esa conferencia. Tendría que ser hoy la conferencia de prensa diciendo que, pues, en ánimos de no afectar al movimiento. Eso es lo que yo creo que tendría que pasar. Pues sí. Eso es lo que tendría que pasar. Pues, ¿cuál salida digna, Hernán? Que él, de motu propio, se aparte. Sí, o sea, si tú eres leal, si él realmente es leal, más que seguir pensando en él, tendría que estar pensando en Claudia, tendría que estar pensando en el legado del presidente López Obrador, tendría que estar pensando en el movimiento y en no afectarlos. ¿Qué Pero crees? está pensando en él. ¿Qué crees Arturo que Saldívar le pasó a Saldívar? Primero Arturo Saldívar, después Arturo Saldívar, y después Arturo y después Arturo Saldívar. ¿Qué crees Y a mí que me le impresiona pasó? que la gente del movimiento no se dé cuenta de eso. ¿Qué le pasó a Arturo Saldívar? ¿El poder? Mira, es interesante, porque un tipo brillante, con contribuciones muy relevantes como ministro de la Corte. Pues, un hombre liberal. Era el ¿no? ministro que uno decía, wow, esto, ¿Sí? él y Cosío, ¿no? Eran los ministros que digo, hay en la contestación a la demanda que me hicieron a mí, hay citas de cosas que dijo Arturo Saldívar, o sea, de tesis de Saldívar, ponencias de Saldívar, digamos. Yo creo que Saldívar perdió en su alianza con Julio Scherer Ibarra. Julio Scherer Ibarra fue quien lo ayudó a llegar a la presidencia de la Corte porque no le daban los votos para llegar. Julio operó muy activamente. Y a mí me parece que en su ambición de poder hizo una alianza con Julio Scherer donde le permitió a Julio Scherer hacer una serie de negocios. No me queda claro, y en el libro no se llega a una conclusión de si él se benefició personalmente de esa red de negocios o simplemente fue un acuerdo político con Scherer de ayudarlo para que Scherer lo ayudara a él. El que intentó operar la reelección de Saldívar fue Julio Scherer. Principalmente, no solo, pero principalmente, porque le convenía a Julio Scherer tener que Saldívar se quedara. Ahí empezó, ¿no? Ahí empezamos. Sí. Empezó un poco el despliegue. Y ¿sabes qué? Saldívar en un punto, jugando con la idea, ¿no? ¿Por qué Saldívar no puede ser el que siga ahí? Y el que encabece la tan necesaria reforma al Poder Judicial, que hoy se está evidenciando más necesaria que nunca. ¿Por qué Saldívar no puede ser? Primero, porque ya perdió autoridad moral, pero segundo, porque es muy claro que Saldívar no quiere realmente reformar el Poder Judicial, porque él ya se dio cuenta que así como está, puede tener el control político. Entonces, lo que Saldívar aspira en su fuero interno es hacer un segundo Julio Scherer. Eso es lo que Saldívar quiere. Entonces, y yo la verdad, no sé tú, Adela, no sé el público, yo no quiero un segundo Julio Scherer. Y es más, yo diría un segundo Julio Scherer más peligroso que Julio Scherer Ibarra, porque Julio Scherer Ibarra no era muy bueno hablando, no era muy bueno convenciendo, no era muy persuasivo. Saldívar es muy persuasivo, es muy lisonjero, sabe ganarse a la gente y en ese sentido es un político muy astuto, pero también eso lo hace, en mi opinión, más peligroso. Más peligroso. O sea, un segundo Julio Scherer, pero con una capacidad de convencimiento, etcétera, muy superior, y de persuasión y de comunicación, etcétera, lo volvería un monstruo. Ahora, ya que hablas de ¿Te imaginas? su forma de desempeñarse, de hablar, de convencer, etcétera, se le ha visto ya desencajado, ¿no? Descolocado. Sí, la verdad sí, Adela. Hasta en la entrevista, físicamente. No, sí, en la entrevista que dio a Ciro Gómez Leiva, Sí. el día de ayer. ¿Qué es su participación? Ah, no, fue entrevista. Fue una entrevista que dio vía telefónica, Sí, sí, pero porque él va a ¿viste los cuando, martes. Adela, viste cuando alguien está muy nervioso? Sí, sí. Se te seca la garganta, ¿no? Te da sed.
Ese es un rasgo, o sea, y se siente como en un momento la voz de Saldívar ya es de mucho desánimo, se le cerró la garganta y ahí es cuando dice, acepta por primera vez en esa entrevista que si que alguno se de investigue. sus colaboradores. Hasta ahora todo había sido tratar de que no se investigue, decir que la investigación es ilegal, que es políticamente motivada, que está mal el proceso. Hoy, ahora, con estos audios, por primera vez dijo que se investigue. no dijo a mí, pero ya hizo un deslinde de Carlos Alpizar. Muy oportunista y muy conveniente porque, perdón, pero si cae Alpizar, cae Saldívar. O sea, ahora sí que esta estrategia, no, investiguen a Alpizar y la verdad, bueno, sí, dice, yo tenía confianza en él y así tiene que ser, pero pues si hay que investigarlo, hay que investigar. Pero en ese momento, vean otra vez esa entrevista, yo la subí a mi cuenta de Twitter, @HernanGómezB. Vean esos 2 minutos de entrevista, cómo a Saldívar se le cierra la voz, y ahí te das cuenta que ya está perdiendo y que ya está en declive. O sea, ya esta primera reacción muy violenta, muy agresiva, de miedo incluso, la primera conferencia de prensa que dio con Mario Delgado. Juicio político. Bueno, que nunca se materializó. Que nunca no se lo materializó. secundó el presidente. No lo secundó el presidente. Pues, ¿por qué vas a armar una crisis? Adela, ¿por qué vas a armar una crisis, una guerra entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en plena elección? No, pero ya la guerra ya está. Bueno, pero más, o sea, le estaba subiendo el tono mucho más. O sea, imagínate que el tema en la elección sea juicio político a Norma Piña. O sea, eso genera una prensa muy mala para México y para el gobierno de López Obrador. O sea, eso refuerza la narrativa de que somos Venezuela. O sea, ya querer juzgar a la presidenta de la Suprema Corte y mandarla a juicio político es muy fuerte. O sea, ¿y por qué? Porque tú estás implicado en una investigación. O sea, pateas el tablero, mandas a juicio a la... O sea, quería elevar la apuesta 20 veces más para que entonces reculara a la presidenta de la Suprema Corte. Que a ver, de que esto fue políticamente y electoralmente motivado, lo fue. O sea, claro que Norma Piña o quien haya sido en la Suprema Corte decidió sacar esto. Bueno, había en momento electoral es obvio. O sea, había sí el tiempo, sí, pero sí el momento es electoral, bueno, es político. Como todo, Hernán, como todo. Y además te voy a decir algo, eso no le quita materia. Pues que no. No, o sea, claro. Tú puedes decir, no, pues fue electoralmente motivado. Ahorita? No, pues no. Pero eso no le quita materia. Claro. Eso no le quita materia al asunto. No porque el tema salga en elección, pues políticamente motivado, pues claro, es todo. Pues todo. Sí, pues obvio. Claro, Sí. todo lo que vemos todos los días en la mañanera es político electoral, pues sí. sin duda. Ahora, háblame de este personaje, Alpizar, que ya salió a decir que los audios son falsos, que están truqueados. Ay. Primero que esta denuncia, que por qué la aceptaron. Exacto, que por ser ahora que ya salen evidencias que corroboran esta denuncia, que los audios están truqueados. ¿Cuál truqueado? Si el que estaba ahí... A ver, el que estaba ahí, el que grabó Alpizar en ya ese salió momento... a decirlo. Ya salió a decir, yo lo grabé. Claro. Pues, ¿qué truqueo es ese, hombre? Y además, digo, la verdad... La neta es que mejor guarden silencio, porque al rato va a salir otro audio. O sea, este no es lo primero. Bueno, ya lo dijo ya la están reportera, declarando, ¿no? Y ya están declarando muchos jueces, muchos magistrados. O sea, hay una rebelión de jueces y magistrados en contra del trato que se les dio y probablemente también, hay que decirlo, y para ser objetivos, también hay una reacción del Poder Judicial, corporativa, de nos tocaron nuestros intereses. O sea, se sienten amenazados. No solo sus intereses, se sienten amenazados. Desde Palacio Nacional ha habido una descalificación absoluta, ¿no? Todos los días. ¿Y sabes qué pasa? Que Norma Piña, según la información que yo tengo, está convencida de que el responsable de la pésima relación que hoy tiene con el presidente
es Arturo Saldívar. Pues parece que tiene Entonces, razón. claro que sí. Parece que claro tiene que toda hay la un pleito razón. político entre Norma Piña y Arturo Saldívar, ¿no? O sea, Que eran amigos, ¿sabes? Claro. ¿Ah, sí? Sí. Amigos, Eran muy cercanos. Amigos en política, ¿no? A los políticos les encanta decirse amigos. No, eran muy cercanos. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Y luego? Sí. Pues ya ves cómo es esto, ¿no? Ya ves cómo es esto. Adela, ojalá que este tema se lleve a fondo y no sea solo un asunto de personas, porque la corrupción en el Poder Judicial... Hay un libro muy bueno que sacó Jesús Lemos, que se llama El Cártel Judicial, que saca a la luz muchos casos de corrupción en el Poder Judicial. Tiene datos, tiene... el Poder Judicial en México es el más opaco de los poderes. O sea, tú como periodista manda una petición de transparencia al Poder Judicial, la mayor parte de los casos ven la manera de no contestarte. O sea, sacan algún argumento legaloide para decir que no te pueden contestar o que no tienen la información en el formato que tú lo solicitas o que tendrían que generar un producto distinto y que entonces no están obligados a hacerlo. O sea, siempre ven cómo le dan la vuelta. No pasa lo mismo. Digo, en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo también ven cómo darle la vuelta. Ya ibas a decir que no pasa lo Pero mismo. en el Poder Judicial... Y en esta la administración... tasa sí, pero en el Poder Judicial o sea, la tasa de opacidad son lo más es mayor opacos. que en el Ejecutivo y es mayor que en el Legislativo. Ay, no lo sé. Y la corrupción en el Poder Judicial y la cantidad de ministros, de magistrados, por ejemplo, que han liberado a narcotraficantes es pavorosa. En este libro de Jesús Lemos pero lo ves. también, Y luego cuando te Hernán, pones a investigar, te das pero cuenta... también hay un problema, ¿no?, en los ministerios públicos, en las investigaciones, desde la Fiscalía, que no arman bien sus investigaciones. Y ahí también hay un problema serio en este país. Sí, pero mira, Adela, cuando tienes un juez que quiere verle chichis a las arañas para tirar un caso, créeme que siempre encuentras. O sea, el libro de Lemus... Aquí y en todos los países. Que además yo en mi canal de YouTube, en el canal de Hernán, hice un resumen en 1 hora resumo el libro, porque me pareció muy bueno. El libro de Lemus, por ejemplo, muestra cómo de repente un caso se cae porque la dirección le pusieron cerrada de Tangamandapio 324 y era 324 bis. A pesar de que eran las 2 direcciones en el mismo edificio, como no le pusieron bis, o sea, así tiran casos todo el tiempo. Entonces, y así arman casos todo el tiempo también. Y también. Y así arman pero es casos. pavorosa la cantidad de, por ejemplo, de capos del crimen organizado que han sido liberados de estas maneras y que luego te enteras de que que los magistrados, por ejemplo, hay un caso donde 3 magistrados que liberaron creo que es a uno de los narcos estos viejos de los años 70, 80. ¿Cómo se llamaba? El que sale en una de las series. Se me fue ahora el nombre. Lo liberan y después esos 3 magistrados causan baja en el Poder Judicial. Y tú intentas ver... O sea, de repente, ya no están en el Poder Judicial. Y tú intentas ver... la resolución. No. O sea... Por ejemplo, su declaración patrimonial que dieron, su última declaración patrimonial, cómo se comportó su patrimonio, y ya no encuentras ningún récord de ellos en el Poder Judicial. Entonces, fácilmente esos magistrados pudieron irse con una suma enorme de dinero a vivir a las Bahamas, estar en alguna isla del Caribe, forrados de billete, causaron baja del Poder Judicial y tú nunca te enteraste. Y los capos del narco están libres. La corrupción está en todos Entonces, lados, la corrupción ¿no? en el Poder Judicial es escandalosa. Es el más corrupto de los 3 poderes. Pero estás hablando de Caro Quintero, a Arturo ¿no? Saldívar, a Julio Scherer. Y perdóname, pero los panistas que hoy están fustigando a Arturo Saldívar, varios de ellos también fueron operadores del negocio de la justicia en México. O sea, hay personajes que yo menciono en el libro a partir de lo que dicen mis fuentes, como por ejemplo el jefe Diego. O sea, el jefe Diego operaba como Julio Scherer en su momento, según los testimonios que yo tengo. Y otros personajes así del panismo, del priismo, Humberto Castillejos también. Bueno, el caso es que en fin, o sea, es un modus operandi que estos no anterior. son diferentes. Mira, Adela,
Yo creo que hay menos corrupción en México que antes. Ay, no es cierto, Hernán. Sí. No en el Poder Judicial. No es cierto, Por eso yo Hernán. me dediqué a ese tema. Y ha sido un gobierno Pero de lo más no. opaco. Ahorita con lo del agua en Benito Juárez, que por 3 años se va a reservar. Mira. El resultado de lo que Sí, pero tiene no el es agua. un gobierno Por como el de favor, Peña Nieto. Por favor. No es un gobierno como el de Peña Nieto. No hay un Lozoya, no hay un García Luna. Y ¿sabes qué? Segalmex. Fíjate qué interesante. Y Segalmex. Yo por eso escribí este libro también. Julio Scherer, el presidente lo apartó al 3er año. ¿Qué pasaba con los Lozoyas? ¿Qué pasaba con García Luna? Bueno, no solo nadie los apartaba, actuaban en connivencia con el presidente en turno, con su conocimiento, y su poder era transeccional. Entonces no es cierto que las cosas son iguales, Adela, no es cierto. Bueno, Sí han cambiado, sí pero han no cambiado son, y no sé no si son para todo lo mejor. que nos cuentan. No sé si para no vivimos mejor. en presidente en Dinamarca no. No, para en nada. Dinamarca no. Para nada, para nada. El presidente diciendo que hay menos violencia, que lo que hay son más homicidios, pues eso es una burla. Pues sí. Pues sí. Pero bueno, Pues sí. quédate, Dale. ¿no? Ya estás. Gracias, Adela. No, gracias a ti. Pues que pasen los muchachos para dar